Sean todos muy bienvenidos a Espacio Calidad. Yo soy Waller Candia y hoy vamos a estar hablando sobre los inconvenientes que pueden presentarse cuando implementamos un sistema de gestión. Antes de hablar de los inconvenientes, un poco a modo de rememorar, habíamos visto que un sistema, un conjunto de elementos que se relacionan entre sí con el propósito de definir políticas, objetivos, procesos y establecer los medios para lograr estos objetivos que, en el caso de las normas certificables, van a tener todo que ver con el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas, las pertinentes. Entonces, en ese marco, el sistema se convierte en una herramienta de gestión, entiéndase, de toma de decisiones para cada uno de los distintos procesos que hacen a nuestra empresa. Y aquí es muy importante tener presente que hablamos de la forma como funcionamos y no de la forma como nos organizamos, en donde ese objetivo que perseguimos con el sistema, que tiene que ver con el cumplimiento de las expectativas, va a tener que ver con el hecho de que a largo plazo podamos lograr un desempeño consistente desde el punto de vista económico. Dependiendo de cuál sea la disciplina que estemos hablando, vamos a tener un objetivo inmediato, si es calidad, satisfacción del cliente, si es ambiental, cuidado de los impactos ambientales, si es seguridad, cuidado de los peligros que hacen a la integridad de aquellos que participan en la realización de nuestro proceso, en donde las normas lo que hacen es oficiar de herramientas que nos permitan con estos procesos lograr los resultados que perseguimos. Entonces, esto es a modo de rememorar de qué se trataba un sistema. Cuando hablamos de implementar un sistema de gestión bajo una norma de referencia, que va según a estas posibles normas asociadas a una disciplina particular, lo que nosotros vamos a ver es que las normas ofician como una suerte de criterios de buenas prácticas, en donde en sus distintos capítulos nos definen o nos dan una idea respecto a la mejor forma de ejecutar cada uno de los distintos típicos procesos que vamos a tener en una empresa. Cuando hablamos de implementar, hablamos de aplicar esa mejor forma de ejecutar el proceso en particular, pero antes de implementar, nosotros deberíamos primeramente tener bien presente qué buscamos con la implementación de un sistema de gestión. La implementación de un sistema de gestión podría tener que ver con el hecho de que podamos posicionarnos como empresa en el mercado cuando nosotros tenemos un certificado que la competencia no tiene. Podría tener que ver con el hecho de que buscamos satisfacer a un requisito muy específico y particular de un cliente o un grupo de clientes que nos establezcan que para seguir trabajando con ellos a modo de proveedores, nosotros debemos tener implementado un sistema bajo una norma en particular, o podría tener que ver con el hecho de que incorporamos el sistema como una herramienta de gestión empresarial para que podamos de esa forma ser consistentes con los resultados económicos a largo plazo. Lastimosamente, este último posible objetivo es un objetivo que hacemos caso omiso, que muchos desconocen, que muchas empresas de hecho no saben que esa es la idea de los sistemas que buscan a partir de una disciplina darnos una consistencia y que mediante esa consistencia de la disciplina logremos el resultado a largo plazo. Si hablamos de desarrollar e implementar, nosotros vamos a primeramente evaluar si tenemos los conocimientos internos en la empresa como para poder implementar el sistema con nuestros propios recursos, y si vemos que no tenemos el conocimiento, lo que vamos a hacer es típicamente valernos de una contratación externa, de un consultor, que lo que va a hacer es justamente con el conocimiento que tiene este consultor, va a ayudarnos a interpretar los requisitos y a aplicar esos requisitos en nuestros procesos. Y no llevar nuestro proceso a los requisitos. Vamos a ver, él va a indicarnos qué es lo que pide la norma, qué es lo que busca, y en función a ese propósito y a una guía mínima, vamos a definir cómo vamos a estar desarrollando cada uno de nuestros procesos. Una vez que tenemos implementado el sistema, vamos a llamar a una certificación. El ente certificador lo que va a hacer es va a evaluar
si los procesos de nuestra empresa cumplen con la norma, y en el caso que cumplamos van a estar otorgándonos ese tan deseado, tan ansiado certificado. Y bien, hablando rápidamente, implementar se trata de esto, se trata de evaluar los requisitos de la norma, cada uno de ellos detenidamente, interpretarlos y bajarlos a nuestra realidad como empresa. Cuando avanzamos en una implementación, podemos enfrentarnos con algunos inconvenientes. Esos inconvenientes pueden relacionarse con el motivo por el cual nosotros queremos implementar el sistema, pueden estar relacionados con el desarrollo e implementación misma del sistema, pueden estar relacionados con la certificación, ¿por qué no? En donde la certificación implica que a fines de un ente externo, este certificador corrobore que nuestro sistema cumpla con la norma de referencia y de esa forma nos van a estar otorgando el certificado. Pero aquí deberíamos tener bien presente que cuando hablamos de implementar un sistema, la certificación en sí mismo no es un fin, la certificación es un medio, porque cuando yo certifico, yo incorporo el sistema y yo voy aplicando ese criterio, ese compendio de buenas prácticas en cada una de las distintas actividades, y de esa forma voy logrando la consistencia que busco para que el sistema se convierta en una herramienta y que con esa herramienta yo pueda lograr ese resultado consistente económico a largo plazo. Una vez que nosotros tenemos claro por qué buscamos, puede ser que únicamente busquemos implementar el sistema con fines de certificación. En ese caso, trabajar con un sistema es bastante sencillo. Lo único que hacemos es aplicar los requisitos de la norma en su forma más mínima. Hablamos de básicamente tener uno que otro análisis, tener algunas planillas, tener algunos procedimientos y mostrar en el momento de la auditoría al auditor que nosotros estamos cumpliendo mínimamente con estos requisitos. No obstante, si queremos que el sistema nos sirva como una herramienta, nosotros deberíamos ir bastante más allá. Nosotros deberíamos tener presente que el desarrollo e implementación, de hecho, tiene varias etapas. Hablamos primeramente de un fuerte componente de análisis estratégico. En este análisis estratégico que se incorpora a partir del año 2015, hablamos de, primeramente, hacer un análisis del contexto externo, identificar oportunidades y amenazas, hacer un análisis del contexto interno, entiéndase definir cuáles son los procesos en los que tenemos un buen desempeño y los que tenemos un mal desempeño, y del cruce de esta información definir los distintos objetivos de nuestro sistema, que no van a ser más que los mismos objetivos estratégicos de la empresa. Cuando hablamos de hacer este componente estratégico mínimamente, hablamos de tan solo de identificar esos componentes, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, sin necesariamente hacer el cruce. Si queremos que sirva el sistema como una herramienta, tenemos que del cruce definir estos objetivos, pero también debemos tomar estos objetivos y llevarlos a los distintos procesos del sistema. Y para aquellos procesos en donde no tenemos identificado ningún objetivo en este cruce de factores externos e internos, definir cuáles son los objetivos genéricos que los vamos a encontrar en la literatura científica, que nos van a dar una guía respecto a lo que queremos hacer. Esto lo podemos hacer mínimamente, únicamente llegando a esta información del contexto, pero podemos llegar hasta este punto en donde vamos a tener en realidad un análisis de planificación estratégica que nos va a permitir establecer los planes de acción y definir las acciones y recursos necesarios para lograr estos objetivos. Si esto no se hace de esta forma, lógicamente el análisis estratégico va a estar hecho mínimamente y no vamos a tener todo lo que requerimos para que nos sirva como una herramienta de consistencia a largo plazo, por lo menos un año en adelante, poder lograr lo que buscamos como empresa. Tenemos luego el componente táctico operativo, que es lo que también se incorpora en las versiones 2015 de las normas certificables, que hacen al análisis de riesgo, donde en este análisis hablamos de que podamos para cada uno de los procesos de nuestra empresa
definir el objetivo inherente, identificar el evento, qué es lo que puede salir mal respecto a ese objetivo, identificar las causas de ocurrencia de ese evento, la consecuencia asociada a ese evento, llevar a cabo la valoración de riesgo, el nivel de gravedad y probabilidad, definir si ese evento se encuentra en una zona de riesgo alto o en una zona de riesgo bajo, y para todos aquellos eventos que están en la zona de riesgo alto, establecer los controles operacionales, los mecanismos de control, para que podamos ser consistentes con el objetivo inherente de cada proceso. Y aquí hablamos de hacer mínimamente este análisis. Lo que ocurre en muchas empresas, como la norma no es clara en las terminologías, como la norma lastimosamente usa el término riesgo para más de un concepto, muchos malinterpretan y terminan teniendo sí una planilla que sirve con fines de mostrar en una auditoría de certificación, pero que en realidad cuando empezamos a escarbar vemos que el usuario de esa información en realidad no entiende qué tiene ahí, no entiende cómo llegó ahí, no entiende qué puede hacer con esa información. Entonces aquí, si esto nos hace bien, ya tenemos un segundo componente analítico de definición de estructuras, de procesos, que ya no nos va a ser útil al momento de construir el sistema, y pasamos al componente de definición y estandarización de procesos, en donde no se trata solamente de entender cuál es la secuencia específica de cada uno de los procesos, sino que principalmente a partir del análisis de riesgo, que podamos definir en qué proceso debemos establecer los controles operacionales, estandarizar estos controles operacionales, ponerlos por escrito, estos controles operacionales, para que podamos ser consistentes con el resultado esperado de cada uno de estos procesos. Y acá el gran inconveniente que se presenta es que cuando hablamos de implementar un sistema, típicamente se redactan los procedimientos de la forma como podemos ver en ese primer modelo. Tenemos por escrito, tenemos el procedimiento bien puestito, que está ya sea en soporte informático, ya sea en un folio, en el área de trabajo. Pero el gran inconveniente que tienen los procedimientos es que los usuarios no los leen, no interactúa con el procedimiento de la forma que debería para asegurarse la consistencia de los resultados. No obstante, dentro de las formas de estandarizar, redactar un procedimiento, así como estamos viendo en ese primer modelo, es definitivamente la manera más sencilla de hacerlo. Podemos de hecho ver cómo se hizo un procedimiento para el proceso de compra en otra empresa, tomar ese procedimiento y aplicarlo a nuestra empresa haciendo los mínimos ajustes. Ya tenemos un modelo listo como para decir que tenemos el proceso estandarizado. Pero en realidad el hecho de que sea fácil de hacer no nos asegura que podamos de esa manera evitar la ocurrencia de los eventos que nos salieron en la zona de riesgo alto. Si avanzamos hacia la derecha, tenemos un segundo modelo que es la lista de verificación, que ya es mucho más iterativa, que ya le obliga al usuario del proceso a interactuar con la información en la medida que tiene que marcar, en la medida que va leyendo y va ejecutando las tareas. Pero tiene el inconveniente de que para que yo haga una lista de verificación, lógicamente tengo que entender con lujo de detalles el proceso. Me va a tomar mucho más tiempo hacer una lista de verificación que redactar un procedimiento. Muchos manifiestan de que la lista de verificación o checklist únicamente es aplicable a los procesos de transformación. Eso no es cierto. Todos los procesos, independientemente de lo que hagamos, podemos sobrellevarlos, podemos estandarizarlos con checklists. De hecho, se hacen en las entidades financieras cuando vamos a retirar un crédito, en donde el checklist no necesariamente está en soporte de papel, está en un sistema informático. Podemos ejecutar un checklist en un servicio de mantenimiento mecánico cuando entramos con nuestro vehículo y el mecánico marca los puntos que tiene que controlar. Podemos aplicar un checklist en un servicio de limpieza cuando el limpiador marca que está limpiando. Podemos tener un checklist en un servicio de relevamiento de información para la elaboración de un plano de arquitectura. Podemos tener un checklist en un proceso de relevamiento de información para una asesoría legal. La lista de verificación no es un modelo que únicamente lo podemos aplicar en un proceso
de fabricación. Lo podemos aplicar en cualquier proceso, pero por supuesto nos va a tomar más tiempo, más trabajo, pero vamos a tener una información mucho más útil que nos va a servir, de hecho, no solamente como consistencia, sino al mismo tiempo como registro. Mucha gente cree que el checklist no se puede hacer porque en una auditoría no podemos presentar un checklist. Eso es mentira. Nosotros podemos tener un procedimiento a modo de checklist. De hecho, nada más es cuestión de explicarle al auditor cómo se aplica y de qué forma lo estamos usando. Avanzamos, tenemos la lección de un punto, que es un modelo gráfico de la situación que está bien, la situación que está mal. Es muy útil, muy visual, muy aplicable, pero tiene la dificultad de que vamos a necesitar una lección para cada una de las posibles cosas buenas y malas que pueden ocurrir en el proceso. Tenemos la gestión visual, la demarcación, los senderos, las zonas de circulación. Cuando vamos a una estación de servicio, estacionamos al lado de la bomba para recarga de combustible. No estamos siguiendo un procedimiento escrito, no leemos en la columna de la estación, señor, estación es aquí, pero lo estamos haciendo porque es natural, porque es la forma como cumplimos un estándar sin necesariamente tenerlo por escrito. Y podemos tener finalmente los pokayokes, sistemas a prueba de errores, los mecanismos automáticos, que si por algún motivo nos equivocamos, el mismo sistema rechaza el funcionamiento. Es perfectamente aplicable. Y fíjense qué interesante, en la medida que avanzamos hacia la derecha, la estandarización del proceso se hace más compleja, nos toma más tiempo, pero así también nos asegura una mayor facilidad de uso y al mismo tiempo una mayor facilidad de replicación o de aplicación en los procesos en la medida que se tengan que usar. Si esto no lo hacemos bien, por supuesto, aquí vamos a tener otro inconveniente y ya tenemos una cuestión estratégica, una cuestión táctica, una cuestión de definición y estandarización y podemos tener finalmente, cuando ya tenemos todo armado, todo lo que hace a la implementación y aplicación. Y aquí tenemos todo el posible uso de las herramientas de análisis, que muchos dicen son herramientas de calidad. En realidad no son herramientas de calidad, son herramientas que podemos aplicar en cualquier proceso operativo, en compra, en logística, en producción, en ventas. Hablamos de flujogramas, hablamos de tormenta de ideas, hablamos de diagrama de Ishikawa, hablamos de plan de acción, hablamos de los histogramas, hablamos del diagrama de Pareto, hablamos de los gráficos de control, que si yo los incorporo a mi gestión del proceso voy a tener un resultado mucho más seguro. Hablamos de todo el componente humano que hace a la internalización de todo lo que trabajamos. Este es un componente que se respalda fuertemente en cuestiones actitudinales del equipo de trabajo, no del conocimiento, sino de lo que el equipo está dispuesto a hacer. Y para hablar sobre esto me temo que necesitaríamos un fuerte respaldo profesionales del área de recursos humanos. Este punto en particular vamos a estar desarrollando con el maestro Ale Morínigo, uno de los miembros de Espacio Calidad, que va a estar dándonos toda la perspectiva de recursos humanos, de cómo internalizamos modelos sobre los que trabajamos y los incorporamos. Y hablamos finalmente de todo lo que hace al seguimiento y control de los procesos. Si los mecanismos están establecidos, pero no tengo una mecánica suficientemente definida de seguimiento y control, lo que va a pasar es que muy difícilmente voy a saber si los procesos se estén cumpliendo, independientemente al hecho de que todos los análisis previos, estratégico, táctico o mismo la definición y estandarización lo hayamos hecho bien o mal. En este momento no vamos a ver si se están cumpliendo o no, y aquí es súper interesante, no necesitamos llegar a una auditoría interna para hacer este seguimiento y control. Nosotros deberíamos, como gestión del proceso, definir una mecánica, definir una metodología que nos permita saber si los procesos están funcionando, que tiene mucho que ver con el seguimiento de los indicadores de los procesos, más allá de que los procedimientos se estén cumpliendo o no, que por cierto también deberíamos hacer el seguimiento. Tenemos un cuarto posible inconveniente. Si estos son inconvenientes que se pueden presentar en el desarrollo e implementación, deberíamos cuestionarnos si en efecto tenemos el conocimiento propio, interno, para hacerlo. Quizá lo queremos hacer sin contratar a nadie y nos quedamos empantanados porque no sabemos cómo encaminar algunas cuestiones y no sabemos cómo
realizar los análisis, no sabemos cómo incorporar la mejor forma de aplicar un proceso y la estandarización de este proceso. No obstante, si la implementación la estamos haciendo con apoyo externo, entiéndase con un consultor, deberíamos primeramente plantearnos si este servicio que estamos recibiendo está dándonos los resultados esperados. En este caso, lo mejor que podemos hacer es entender lo que queremos con el sistema y a partir de algunas temáticas básicas se puede llegar a oficiar como herramienta de gestión empresarial. Pasamos luego a todo lo que hace a la certificación. Es un mecanismo, una auditoría externa, en donde el ente certificador viene a nuestra empresa para evaluar si nuestros procesos cumplen con los criterios de auditoría. Y aquí hablamos de toda la documentación táctica operativa, los procedimientos, los estándares. Hablamos de toda la documentación de nivel estratégico, las políticas, las matrices. Hablamos de la norma de referencia. El auditor lo que va a hacer es verificar si en nuestro proceso estos criterios en efecto se están cumpliendo. Nada más, la auditoría tiene un par de limitantes inherentes a la auditoría misma. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la auditoría es un proceso muestral, o sea, el auditor se toma una muestra para con esa muestra inferir, evaluar, concluir si los procesos realmente cumplen o no con los criterios de auditoría, por lo que jamás el auditor, y más aún si es una auditoría externa, va a tener todo el tiempo del mundo para evaluar absolutamente todos los procesos. Y tiene una segunda limitante que tiene que ver con el hecho de que en una auditoría lo que el auditor hace es evaluar si nuestros procesos cumplen con lo mínimo que nos pide la norma. Vamos a la temática, por ejemplo, el desarrollo de implementación y nos rememoramos lo que es el análisis estratégico. Lo que el auditor va a pedirnos es la identificación de las cuestiones externas e internas, entiéndase oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Si hablamos de el análisis táctico operativo, va a pedirnos la matriz de riesgo. Por más poco útil que sea el usuario, él va a querer ver que tengamos esa información y que podamos mínimamente explicar de qué se trata. Si hablamos de un procedimiento, va a ver que esté escrito, independientemente al hecho que al usuario le pueda o no quitar el jugo. Y si hablamos de la implementación, va a corroborar que mínimamente se estén cumpliendo los resultados esperados. No va a ir más allá y evaluar si en efecto estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para lograr los resultados consistentes que esperamos. Si en esta evaluación mínima el auditor encuentra algún incumplimiento, que lo va a hacer de manera objetiva e imparcial porque no va a sugerir, ni opinar, ni indicarnos qué tenemos que hacer, y objetiva porque únicamente va a levantar un incumplimiento en el caso que vea en un proceso una situación que claramente incumpla con un criterio de auditoría, ya sea a nivel de documentos tácticos operativos, ya sea a nivel de documentos estratégicos, a nivel de matriz de riesgo. Pues en ese caso el auditor va a indicarnos, va a levantarnos lo que conocemos como una no conformidad, técnicamente un incumplimiento de un criterio de auditoría. Entonces, en ese caso, nosotros como auditados deberíamos ser conscientes y tener un conocimiento suficientemente acabado en la norma de referencia como para poder debatir con el auditor, y en el supuesto que no estemos de acuerdo, porque finalmente el auditor lo que está haciendo es interpretando nuestro proceso e intentándolo llevar a los requerimientos mínimos normativos, pero esta interpretación siempre va a estar sujeta a criterios personales. Podría darse el caso que el auditor o no haya entendido bien, o podría darse el caso de que el auditor considere que a su criterio personal, que en el proceso de hecho tenemos un incumplimiento. Con nuestro conocimiento suficientemente acabado y tan fino cuanto podamos como usuarios del sistema, no solo es nuestro derecho, sino que es nuestra obligación defender lo que tenemos como sistema. Aquí interesante que, teniendo en cuenta todas estas temáticas y limitaciones propias de una auditoría, que finalmente culmina en la emisión del certificado,
Debo tener presente que el hecho de que nos otorguen un certificado no nos dice que nuestro sistema es lo mejor que puede ser. No nos dice que somos la octava maravilla. No nos dice que tenemos lo máximo, ni tampoco nos dice que el desarrollo del sistema es una obra de arte de la administración y que debe ser alabado como si se tratara de una cuestión religiosa. No es así, ni mucho menos. Nos dice que únicamente cumplimos con lo mínimo y nos dice que más allá de ese mínimo hay muchísimas temáticas que hacen a las buenas prácticas administrativas que nosotros deberíamos considerar evaluar por más de que tengamos el certificado. Este es otro inconveniente que puede presentarse ya a nivel de certificación. Y aquí la situación relevante es que mucho de lo que sale de este punto nos obliga a retrabajar en el sistema y a incorporar temáticas que quizás si no fuimos lo suficientemente finos o no tuvimos el criterio para entender, o si fuera el caso, ¿por qué no? Intercambiar ideas al mismo nivel con auditor, podemos estar haciendo cosas que por ahí no aplican o que no necesariamente hacen a lo que la norma nos está pidiendo dentro de su concepto filosófico. Si en esta temática tenemos inconveniente a nivel de certificación y pasamos a la aplicación, y fíjense, ya hemos tenido inconvenientes en el desarrollo e implementación, hemos tenido inconvenientes o podemos tener inconvenientes a nivel de certificación, lo que va a pasar es que el sistema se va a disociar. Vamos a tener por un lado todo lo que hace al funcionamiento, con lo que nosotros vamos a estar a nivel de empresa buscando los resultados que esperamos, que otra vez siempre va a tener que ver con la cuestión del desempeño económico, y vamos a tener que por otro lado va el sistema cuya disciplina que hemos trabajado, hemos implementado, porque no lo vemos como algo útil, no lo vemos como algo que en efecto lo podamos aplicar en nuestro día a día, por todas esas temáticas que se presentaron previamente, con lo que finalmente el sistema termina constituyéndose en cualquier cosa menos en una herramienta que nos permita ser consistentes con nuestros resultados. En esta temática finalmente hablamos de los resultados y qué es lo que va a pasar acá. Posiblemente vamos a tener un sistema extremadamente burocrático con papeles que quizás ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Vamos a tener un sistema complejo, difícil de aplicar, un sistema que pocos dentro del sistema, sino nadie dentro del sistema entiende qué hacer o para qué hacemos o de qué se trata, y finalmente algo que es totalmente poco funcional y por qué no decir poco útil, que termina constituyéndose en una carga para todos aquellos que en la empresa desarrollan los procesos todo el día en pos de un resultado. Entonces, lógicamente, el resultado no va a darse como aplicación, porque de qué forma vamos a aplicar algo que desde un principio no pudimos encaminarlo de la forma como deberíamos. Aunque, otra vez, si el propósito era la certificación, ok, lo logramos, tenemos el certificado, ya no podemos posicionar, ya podemos hacer campañas publicitarias, que somos la única empresa del ramo certificada, ya podemos hacer valernos y negociar que no exista un certificado, pero únicamente hasta ahí vamos a llegar, no vamos a poder quitarle todo el jugo, todo el resultado que la norma como herramienta de gestión nos propone y pone a nuestra disposición como usuarios. En esta temática es muy importante tener presente que la norma debe aplicarse al sistema, debe incorporarse al sistema, a lo que hacemos, a lo que funcionamos, a nuestra manera, y no al contrario, no adaptar el sistema a lo que nos pide la norma, ni mucho menos adaptar el sistema a un modelo que nos dan ya prefabricado y nos dicen incorporar esto, que vas a tener certificado. Ok, si lo que buscamos es un certificado, fabuloso, ya Maquiavelo lo decía, al fin justifica los medios, pero si queremos ir un poco más allá, pues deberíamos considerar cuestiones adicionales y algo que realmente sea útil, con lo que el sistema finalmente debería convertirse en una norma que nos permita circular mejor, expresiones de una amiga a quien la aprecio muchísimo, y no convertirse en una piedra, en un estorbo, en una carga que no nos permita hacer lo que se supone debemos de hacer. Antes de ir cerrando,
quería ya comentarles, vamos a estar próximamente arrancando 2 listas de visualización nuevas, una de ellas específicamente que va a cubrir todos los distintos capítulos certificables de la norma. Todavía no tenemos claro la cantidad de videos que vamos a tener, pero vamos a entrar en el detalle, con tanto detalle, en un tiempo razonable, y vamos a estar armando una segunda lista con el apoyo de la mano del maestro Ale Morínigo, que nos va a dar todo el respaldo que deberíamos manejar a modo de equipos de trabajo, cuestiones actitudinales y todo lo que hace de nuevo la internalización de los componentes del sistema que desarrollamos para llevarlos a nuestro día a día, a nuestro proceso. Eso fue todo por ahora. Les agradezco muchísimo por su atención. Les recuerdo que se inscriban en nuestro canal, que den like, que compartan, que hagan llegar a sus amigos, a sus colegas, aquellos que creen que pueden necesitar este tipo de información, pero que no tenemos, que nos dejen sus comentarios. Es muy importante que escriban, que opinan, qué les parece, porque así YouTube nos ayuda a rankear los contenidos del canal. Yo soy Walter Candia y nos vemos en la siguiente.